Hablemos. 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 Hablemos otra vez. Este es el tercer capítulo de este conversatorio virtual que se llama Hablemos. Y hoy tengo de invitado al viejo amigo y mi contador personal, Ángel Bruno Méndez Vélez. Ángel, estás frente a numeroso público que nos va a ver y escuchar desde mañana a través de YouTube. Muy bien. Irán, gracias por la oportunidad de participar en tu coloquio digital o virtual. Para mí es un gran honor compartir contigo este tiempo y hablar del tema que has escogido hablar, que va a ser un tema interesante y sé que nos va a poner a muchos a pensar sobre el mismo. Muy bien, eso mismo. Mira, Ángel, en el anterior conversatorio que estuvimos aquí hablando de Hostos, porque se celebró el 11 de enero, otro aniversario del nacimiento de Hostos en Mayagüez. Y hablamos de Hostos, precisamente, en ese último programa. Y un detalle curioso que no hablamos de Hostos. Hostos creó una escuela normal. La escuela normal para la República Dominicana. Y Hostos pensaba que la razón y no la fe y no la religión necesariamente lo que debería conducir al ser humano en su acción y su proceder, la razón. Y dijeron luego sus enemigos, sobre todo Trujillo y el obispo de Santo Domingo, que Hostos había creado una escuela sin Dios. Una escuela sin Dios, ok. Su escuela normal se le llamó una escuela sin Dios, porque él era krausista. El krausismo había descartado el escolasticismo de la educación, que era una educación sin los sujetadores de la religión, o de la Biblia, o cosas parecidas. Hoy quiero conversar contigo sobre un tema espinoso. Espinosísimo. La religión. La religión. La religión. Que hay mucha gente que dice, yo hablo de todo menos de religión y política, porque están, crea pasiones, ¿no? Y la religión es una que crea pasiones, como la política más en Puerto Rico. Bueno, crea pasiones y en sus inicios produjo muerte, tortura y encarcelamiento. Las religiones tienen sus momentos oscuros, sí. La de la religión cristiana ha sido oscura por mucho tiempo. Sí, sí. De hecho, todo aquel que se atrevía a pensar allá en el siglo, desde los primeros siglos, de la creación del cristianismo hasta el siglo XVII, sí. La famosa Inquisición, sí, sí. Que causó miles y miles de ejecuciones en la hoguera, en los patíbulos. Entre ellos un gran científico que se llamaba Giordano Bruno. Se atrevió a decir Giordano Bruno, contrario a lo que creían los sacerdotes y los cristianos, que la Tierra giraba en torno al Sol y no al revés. Sí, sí. Y decir eso le costó su vida. Sí, y otra cosa y yo soy católico y no menos practico la religión católica, pero otra cosa que a veces nos chocan cuando dicen, cometen una barbaridad y dicen, en el nombre de Dios, tú sabes, Dios, cara, ¿qué es esto? Tú sabes, en el nombre de, entonces, y crea conflicto y crea, es bien contradictorio, por ejemplo, que es un practicante diga, pero ¿cómo en el nombre de Dios tú estás haciendo esta barbaridad? ¿No? O sea, que es un tema... Se hicieron barbaridades en el nombre de Dios. Sí. De hecho, el Papa ha pedido disculpas porque el Papa Francisco se ha dado cuenta que sí se ha cometido barbaridades en el nombre de Dios, pero como toda cosa evoluciona y toda cosa tiene momentos buenos y momentos malos.
esperemos que la religión nos ayude en los momentos buenos y difíciles de nuestra vida. Ahora, hay que decir, para ser justo, que durante la conquista, que fue sangrienta, que fue violenta, toda conquista es violenta, la evangelización de los indígenas, de los indios, Como un ejemplo. suavizó un poco la violencia de la conquista. De hecho, los jesuitas en Paraguay y en otras regiones de América del Sur evitaron las peores La masacre, diríamos. situaciones Situaciones. de la conquista. Sí, sí. Por lo menos apareció alguien bueno dentro de la religión, ¿no? Que bueno, o va a hacer las cosas bien o matándote no convence a la gente. Fíjate, de los primeros sacerdotes católicos que llegaron a América, Hernán Cortés, en la conquista de México, trajo 12 dominicos. Okay. Y los dominicos llegaron descalzos. Y fueron 12 dominicos que comenzaron la evangelización en el área que hoy es México, de Mesoamérica. Toda esa área que fue, dice que conquistada por Hernán Cortés, realmente fue reconquistada por los mismos indios, que ellos, bajo el liderato de Cortés, ellos vencieron a los mexicas, o mexicas, debo decir, los mexicas, que también se conocen como los aztecas, cuya religión, la religión azteca, era terrible. Las ofrendas a sus dioses consistían en el corazón de gente viva, con un puñal de piedra en lo alto de las pirámides, en la pirámide del Sol, le arrancaban el corazón vivo a la víctima, generalmente de otra tribu, ¿verdad? No eran aztecas. Y esa era la religión. Irán, ¿cómo tú ves esas cosas? Yo no dudo que hayan pasado. ¿Cómo tú ves la religión ahora está estipulado que las religiones pues, han tenido su tiempo oscuro, ¿no? Y eso, pero entiendo que también la religión pudo haber ayudado a la sociedad, ¿no? Si vamos a ver el 84% de la población mundial cree en alguna religión, como el cristianismo, el islam, budismo y judaísmo. O sea que todo el mundo tiene una religión, porque me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad hace muchos años, pues siempre le decía que el ser humano tiene la necesidad de implorar a un ser superior. Y nosotros siempre imploramos a ese ser superior, como decimos, ay Dios mío, ayúdame. ¿Cómo tú ves la religión ahora? Aún los ateos dicen, oh Dios mío. Exactamente, porque se ve que tenemos una necesidad de buscar algo superior a nosotros que nos ayude con este lío. Quizás en nuestro antepasado era el espiritismo, quizás era los sacrificios, y quizás eran los dioses del huracán, los dioses taínos. Pero ahora que estamos supuestamente más civilizados, ¿cómo tú ves la cosa? Bueno, primero, yo creo que vamos a comenzar por el principio. Vale. Toda aquella religión que surge de Abraham, el patriarca Abraham, son tres particularmente: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y las tres han sido terribles para la humanidad. Las guerras, las muertes, las torturas a nombre de esas tres religiones, o del Dios de esas religiones, ha sido traumático. Y en el presente, parte de la guerra entre el Estado de Israel y el pueblo palestino se justifica porque supuestamente hace 2500 años un Dios llamado Yahvé o Javé o Jayué le dio a los israelitas la tierra prometida. Que todavía está Y a nombre de la tierra prometida,
los de hoy día, están masacrando a los palestinos. Sí, sí. Pero eso no es raro en la iglesia cristiana. Toda religión tiene una tierra prometida. Ok. Los aztecas llegaron desde Norteamérica, 200 años antes de Cristo, a Mesoamérica, donde hoy es México. Porque un Dios le dijo que allí donde hubiese un águila devorando sobre un nopal una serpiente, esa era la tierra prometida. Me acuerdo, sí, haber oído eso, exactamente. Todas las religiones tienen una tierra prometida. Y a mí me parece, Ángel, que los religiosos nos dicen, o me dicen a mí, prohibido dudar. Cuando dudas, te miran con ojos lastimosos o con ojos decepcionados o con ojos no solo de lástima, sino también de preocupación y de mucha pena. Porque no tendremos la salvación eterna. Sí, sí. Un famoso cacique indígena dijo, si al cielo van los españoles y me torturan, yo no quiero ir a ese cielo. Allá en el siglo XVI dijo eso. Mira, yo tengo ciertos problemas con el Dios del primer testamento, o del nuevo, o del viejo testamento. Comienza con el Génesis. Un Dios antropomórfico, o sea, un Dios creado a la imagen y semejanza del hombre, no es al revés. Sí. Haber creado a la imagen y semejanza del hombre y de la mujer también. Sí. Es un Dios cruel. Es un Dios que manda a matar a los que no son de su tribu, o de la tribu de Judea, o de las 12 tribus de Judea. Un Dios que justifica el asesinato, que manda a robar tierra a las otras tribus. Un Dios que mata a los niños, y que manda a matar a los niños, porque 12 niños se burlaron de la calvicie de un profeta, creo que fue Eliseo. Yo no creo en ese Dios. No, yo creo que yo estaría de acuerdo contigo ahí, porque yo aunque yo nací en el año 52, que eso es poquito tiempo en esta historia, pues Dios que a mí... Un año después que yo. Sí, ok. Que el Dios que a mí me enseña es el Dios quizás del Nuevo Testamento, el Dios de amor, el Dios que te ayuda, que te saca, donde tú tienes un problema. Y también el Dios que te da el libre albedrío, donde tú puedes decidir unas cosas, ¿no? Y ese Dios es el que yo he conocido. Yo soy un católico normal, no soy el mejor católico ni soy el peor. Y no tengo la profundidad quizás para discutir del tema, ¿no? Como tú la tienes, que siempre has sido una persona educada. Pero no soy teólogo. No eres teólogo, pero tú eres una persona educada. Mi creencia es a partir de mi conocimiento de la historia. Sí. Y fíjate, cuando yo digo que no creo en el Dios de la Biblia, la gente cree que soy ateo. Ok. Es que como que lo atan así. Sí. Las personas no pueden distinguir entre un libro y Dios. Creen que es la misma cosa. Sí. Y yo creo que no. Okay. Yo creo que no. De hecho, la Biblia que conocemos fue creada la que conocemos. Sí. Fue creada 200 años de Cristo. Sí, exacto. Y mucho de lo que dice esa Biblia cristiana y judía es tomado de otras religiones o de otras mitologías. Sí, me acuerdo cuando estudiaba el famoso libro de Civilización de Occidente. El primer capítulo decía la religión cristiana católica viene de una unión de varias religiones, ¿no? Y volviendo un poco en cuestión, por lo menos a mí, Ángel Bruno Méndez Vélez,
yo tengo la necesidad de creer en un ser superior y he visto los resultados concretos, ¿no? En creer en este Dios. Todavía hoy voy a mi misa, ofrezco, y he visto que he tenido la grandísima suerte de que a mí ese Dios me ha respondido. Sé que hay mucha gente mejor que yo. Tú eres un hombre de fe. Y soy un hombre de fe, exacto. Y sé que hay mucha gente peor que yo. Pero lo curioso es que cree en Dios, por más fastidiado que esté, sigue creyendo en Dios porque se crea una esperanza, ¿no? Y también, por lo menos en Puerto Rico, que es donde el país que yo vivo, pues y las religiones han hecho su impacto en la isla, pues tenemos que ha influido en las artes, ha influido en la cultura, ha influido en la religión, ha influido en una serie de aspectos de la sociedad, ¿no? Y a veces, yo soy contable, yo digo a la gente, yo soy americano porque nací en Nueva York. Mi sistema político es la democracia y mi sistema económico es el capitalista. O sea que no soy perfecto. Pero pues, por razones económicas se ha hecho más barbaridades por el dólar americano o por cuestiones económicas que lo que ha hecho quizás las religiones. Tenemos la queja esta de Medio Oriente donde se amenazó quitar el dólar como la moneda reserva mundial. Cuando aquel dijo, no, a mí me pagan en moneda local. ¿Qué hizo Bush? Le invadió el país, tú sabes. Que también las cuestiones económicas también se las traen, ¿no? Y que no podemos acusar la religión de todo lo malo. Sí, aunque tú no lo estás acusando, pero ves que es un elemento, ¿no? Ya que hablas de historia y de presidente de Estados Unidos, cuando Lyndon B. Johnson se levantaba temprano en la mañana, oraba a Dios para que las bombas de sus bombarderos en Vietnam cayeran ahí sobre Vietnam y matara a los seres humanos que había allá abajo. Sí. Que no solamente había guerrilleros, también había hombres y mujeres. O sea, que Johnson oraba a Dios para que su armamento fuese efectivo. Sí. Y yo me pregunto, ¿de qué lado estaba Dios? ¿De Estados Unidos o de Vietnam? Parece que estuvo al lado de Vietnam. La verdad es, sí, tiene todo correcto. Porque Vietnam venció a Estados Unidos. Sí. Y tal vez al lado de Afganistán también. Sí. No. Y te digo, por lo menos, yo entiendo, otra vez, dando un paso atrás, que la religión mal llevada o bien llevada tiene una importancia en nuestra formación, en nuestra vida, e inclusive cuando hablamos de futuro, uno dice, Dios quiera yo pueda, o que Dios quiera que yo pueda lograr esto, ¿no? Que lo tenemos integrado, ¿no? A pesar de todas las cosas que sabemos que ha hecho, ¿no? Que sabemos que ha hecho. Entonces, si fuéramos a dar una proporción, porque acuérdate, volviendo atrás, que nosotros pues somos seres con libre albedrío. Yo tengo mi duda sobre el libre albedrío. Ok. Yo creo que ¿Tú quieres expresarlo? Es muy largo. Hay circunstancias que controlan nuestra voluntad. El libre albedrío es un concepto muy elástico, muy difícil de precisar. Somos tan esclavos como antes. Nuestra condición social, nuestra pobreza, determinan nuestros pasos, nuestros caminos, nuestra conducta. Tal cosa como libre albedrío, yo no estoy seguro que tenemos. Pero eso es un tema muy difícil. Pero de momento, vamos en la cuestión de enfocarlo en la religión, pues tenemos eso, y a veces las predicaciones en la iglesia, tanto de sacerdotes católicos como ministros, etcétera, siempre sacan el punto del libre albedrío. ¿Sabes de dónde surge eso? Eso surge porque los primeros teólogos no podían explicar por qué, siendo Dios bueno, había tanta maldad en el mundo. Okay. Y cómo es que eso se lo planteó un montón de filósofos. Un Dios bueno permite tanta maldad. No, es que eso no es culpa de Dios. Eso es que el hombre tiene libre albedrío. Y yo diría, pues quítame el libre albedrío, quítame bien. ¿Qué?
Eso diría yo. Pero es una forma de explicar la maldad en el mundo. Una forma de explicar cómo un Dios bondadoso que es amor, también hay tanta miseria, tanta pobreza, tanta guerra, tanta crueldad, tanto sufrimiento, Sí, como, a pesar de ser Dios bondadoso y todopoderoso. como salió. Entonces, si hay tanta maldad que no es tan poderoso nada. Ajá. Como salió una vez en el New York Times hace años que decía God is dead, Dios está muerto, porque yo me acuerdo de ese comentario, fue para los años 60, yo era estudiante y de hecho hay una canción que dice New York Times said God is dead, porque y quizás dice esto está todo patada arriba, ¿dónde está ese Dios? Tú sabes. Eso Dios está muerto surge de un libro de Friedrich Nietzsche. Okay. Friedrich Nietzsche dijo Dios está muerto, pero quiso decir que nuestra conducta realmente era sin Dios, la conducta del ser humano era sin Dios. Pero si lo llevamos a este nivel super macro, ¿no? Universo. El universo, ¿no? Ese universo tan bonito que cuando tú vas una noche a Culebra, tú ves millones de estrellas, sientes un ambiente diferente, ¿no? Ese universo tan bien balanceado, porque dice que si el sol está más cerca de la Tierra, se calienta la Tierra, si está más lejos de la Tierra, se congela la Tierra, y ese equilibrio tan perfecto, ¿no? Mira, eso tiene que ver algo, ¿sabes? Eso no puede ser un contable como yo haciendo eso. Eso lo tratan dos filósofos, por lo menos conozco a dos que lo han tratado. Ajá. Uno fue Leibniz, alemán, Ajá. que dijo que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que Dios creó el mejor de los mundos posibles. Y hubo otro filósofo, el judío Baruch Spinoza, que dijo que Dios es la sustancia total, la esencia total que une naturaleza, vida y ser humano. O sea, que no es un Dios de una barba larga, blanca, según lo pintó Miguel Ángel en la Cúpula Sixtina. Ajá. Que Dios es como una sustancia, una esencia eterna, que es la naturaleza misma. Por eso es que Spinoza dudó de los milagros de la Biblia y por eso fue excomulgado. Porque Spinoza decía de que no puede haber milagros contrarios a la naturaleza o a sus leyes físicas. Eso dijo Spinoza. Por poco le cuesta la vida. De hecho, otros que han pensado como Spinoza, como mencioné al principio, Giordano Bruno fue muerto en hoguera. Galileo por poco lo matan en una hoguera, Galileo Galilei. Por esa concepción. Sí. Esa concepción. Pues yo creo en Dios. Punto. Es muy difícil no creer en Dios. Ok. Es más fácil creer en Dios que no creer en Dios. Ok. Ahora, no hay nada Eso excepto la fe. Eso es lo que me gusta de ti. No hay nada excepto la fe que nos acerca a Dios. Porque el conocimiento, Perdón. el conocimiento a veces nos aleja de Dios. Sí. La razón a veces nos aleja de Dios. Sí. Tomás de Aquino, tanto Tomás de Aquino decía que no, que el conocimiento y fe no había contradicción. San Agustín decía lo mismo. Descartes, René Descartes decía lo mismo. Hubo otros que quisieron evitar el tema, porque es muy difícil de explicar. Yo me pregunto, si Dios existe, ¿por qué se oculta? Me contestan, no se oculta. Míralo en las flores, míralo en el cielo, míralo en la naturaleza. Ahí está Dios. Bueno, sí, eso es belleza, si belleza es Dios, pues muy bien. Y a lo mejor se conduce de tal forma que aunque esté oculto o invisible, de alguna forma determina nuestras vidas. El problema es que no sabemos realmente. Por eso que la fe es realmente lo que nos acerca a Dios. Mira, esto es un tema que no se puede realmente hablar. No, al final del día,
ni tú ni yo nos vamos a convencer, y espero que ellos, los que están oyendo, piensen un poco, ¿no? Piensen un poco de todo este tema, ¿no? Vamos a hablar un poco, en los próximos 10 minutos, Ujú. 15 minutos, Ujú. vamos a hablar de Jesús. Jesús, Hijo de Dios. Eso te gusta a ti, ¿verdad? Hijo de Dios. Hablar de eso. Sí. Tú sabes que no existe ningún escrito, ningún evangelio, ninguna carta, ningún comentario, ningún documento contemporáneo a Jesús. Pues no lo sabía. O sea, no hay ni una carta Ujú. real. Ujú. Se inventaron una que escribió con su piloto, pero fue un embuste, una mentira. No hay ningún escrito contemporáneo. Y en esa época, en el siglo I, había muchos historiadores. Ninguno escribió de Jesús. Y hablaron de forma bien general, bien amplia, como 60 años después. De hecho, el primer evangelio se escribió 30 años después de la muerte de Jesús. Y solo Lucas y Marcos hablan del nacimiento de Jesús. Y lo que dicen no es verdad. O sea, no es verdad que Jesucristo, si existió, haya nacido en Belén. Jesús nació en Nazaret. Y si nació, no era carpintero, era cantero, trabajaba con la piedra. En la versión griega de la Biblia, Cristo era, y José era tecno. Tecno significa cantero o constructor. Jesús no, para tratar de decir o demostrar que Jesús era descendiente de David, lo sacan de Nazaret y lo llevan a Belén, porque hubo un censo que lo obligó a José y a María a ir a Belén. Eso es mentira. Los censos se hacen donde tú vives, no donde tú naces. Si fuera así, tendrías tú que ir a Nueva York. Que naciste en Nueva York, ¿verdad? Sí, Nueva York. Cada vez que habría un censo, tendrías que ir a Nueva York. Cada 10 años ir para allá. O sea que quienes escribieron sobre Jesús entre 40 y 100 años después, porque el evangelio más cercano a Jesús fue Marcos, después vino Mateo y después vino Lucas. Lucas se escribió 100 y pico de años después. Así que volviendo a mi anterior comentario, no hay ninguna carta, ningún documento contemporáneo a Jesús. Ahora, siendo justo, eso quizás no significa que Jesús no existió. Yo creo, y es la primera vez que yo lo digo, que yo creo que los cristianos del siglo II, III y IV, que eran más griegos que judíos, más romanos que judíos, quemaron todos los textos que hablaban de Jesús históricos. Porque no le convenía. ¿Tú sabes lo que hace Jesús extraordinario? Extraordinario, y por eso que se habla, es, según nuestra religión, que es, porque si no sucede eso, hubiese pasado ser un buen filósofo de esa época. Lo que lo hace según nuestra religión es la resurrección, donde Él vence a la muerte y aparece el tercer día. Y esa es la base de la grandeza de Jesús, ¿no? Pablo dice eso. Donde se separa quizá un Pedro, un Juan, un Andrés, un Santiago, es que Jesús resucita y vence la muerte, y ahí donde pues se nos perdonan los pecados y se convierte en la figura que todos debemos venerar. Hubo otro personaje bíblico que también sobrevivió a la muerte, Enoch. Enoch no muere. Enoch es llevado al cielo sin morir. Pero es el mismo con otro nombre. Enoch, no es eso, Enoch. Enoch es de los tiempos de los patriarcas, ¿no? Enoch era anterior a Noé. Y ese libro de Enoch, los cristianos lo eliminaron de la Biblia. Creo que en la Biblia etíope todavía está la historia de Enoch. Hubo otros personajes que resucitaron. Y hubo unos profetas que caminaron sobre el fuego y fuego
y no murieron. Mira, uno de los grandes milagros de Jesús fue la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Se fue en Betania. Lázaro era el hermano de Marta y María. Si esa María es María Magdalena, no lo sé. Lázaro muere, María y Marta lo van a buscar. Dice, de haber estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, lo dice María o Marta. Jesús viene a los 4 días, los 3 o 4 días, y resucita a Lázaro. El único evangelio que menciona eso es Juan. Juan no menciona ningún otro evangelio. Menciona la resurrección de Lázaro. Que me corrijan los exegetas. Pero creo que es Juan, San Juan donde nunca aparece. Mira, Ángel. Si un ser humano resucita a otro ser humano en 3 o 4 días muerto, eso se conoce en todas partes del mundo. Ajá. Eso sería una noticia apabullante, efervescente. Y nadie la menciona hasta 130 años después. Y ni siquiera la menciona Marcos, ni Mateo, ni Lucas. Aquella frase famosa de quien tiene, aquel que está libre de pecado, que lance la primera piedra, solamente la menciona Juan. O sea, que los evangelios no pueden ser y no son prueba definitiva de la existencia de Jesús. Sí, imagino que 150, lo que escribieron eso no estuvieron presentes porque y es como tú dices, eso va pasando. No obstante, la historia de la Biblia y lo que se dice está ahí. También, no obstante, en nuestra vida real, diaria y cotidiana, pues quizás uno no piensa que resucitaron a Lázaro y no lo supo todo el mundo, pero mediante nuestras circunstancias diarias, con los retos que tenemos, aunque uno tiene más problemas quizás por vivir en civilización que cuando vivía en el campo por allá, con unos problemas más difíciles, pero eran menos, pues tendemos a no mirar mucho ese tipo de cosas, sino cómo yo puedo sobrevivir esta vida o estas luchas y seguir para adelante y, entre comillas, triunfar y mantener la fe y, como todo cristiano católico, alcanzar la vida eterna. La vida eterna. Y sin importarme que una serie de cosas que sí pasaron, pero la salvación, volviendo al católico La salvación eterna del día a día, que nos han indoctrinado así, que eso es lo que debemos buscar y seguimos enfocados en eso. Que si en el camino pues dicen que vas para el purgatorio, que tienes que confesarte, tienes que aceptar cosas, son rituales que lo dicta las religiones, lo dicta muchas cosas en la vida, hasta para hacer una educación, un bachillerato de contabilidad, tiene que ver inglés, español, contabilidad, finanzas, auditoría, y todo este tipo de cosas, pues. Y yo creo, mi opinión, que muchas personas, como dicen en la política, que me molesta que digan así, el ciudadano a pie, y da Dios cara, que tiene de malo, o sea, pero nosotros, el cristiano a pie, pues lo que debemos estamos enfocados en vivir la vida, tratar de ayudar, y dentro del libre albedrío de Dios cometemos nuestras barbaridades. Lo que me estás diciendo, Ángel, que no te preocupes tanto y sé feliz. No te preocupes, tengo una amiga muy
una Eso pastora. dice mi nieto. Abu, no piense tanto. No, Dale para adelante. Disfrútalo. Sí. Tengo una amiga muy querida, Sí. se llama Luceleta Bro, que hablo con ella una Saludos vez al ahí, mes. saludos A Lucelete. Dice, no pienses, no te preocupes tanto. Disfruta los amaneceres, los atardeceres, Sí, sí. el cielo estrellado. Sí. No te preocupes tanto. Sí. Sé feliz. Sí, Eso es lo sí. importante, es lo que Jesús quiere, que seamos felices. Sí. Yo quisiera hacer este mensajito que preparé. Mira, a lo largo de la historia, la religión ha sido una de las fuerzas más influyentes en la humanidad. Eso no cabe duda. Ha inspirado conocimiento, arte, justicia social y solidaridad, pero también ha enfrentado desafíos y debates más allá de las creencias individuales, ¿no? O sea, que ha metido las patas. Su impacto es innegable y sigue moldeando nuestras sociedades. Hoy en un mundo de constante cambio, la religión sigue siendo un faro para muchos, guiando valores, promoviendo la pasión y ofreciendo sentido en el tiempo de incertidumbre. Lo importante es entender que independientemente de la fe o de la tradición, sigamos lo que realmente define su impacto, como aplicamos su servicio para construir un mundo más justo, solidario y humano. Y recordemos que siempre, más allá de la diferencia, el respeto y la búsqueda del bien común son el verdadero camino para hacer una sociedad mejor. O sea, que la religión, con más barbaridades que ha hecho, va a seguir siendo parte de nuestra vida. O sea, la gente no va a estar religious free, o sea, libre de religión. Ahora, todavía tiene efectos malos. Tú sabes que según las encuestas, el 88% de los evangélicos votaron por Trump. Sí. Y el 55% de los católicos votaron por Trump. Sí. Y en Puerto Rico yo no dudo que los evangélicos y católicos votaron por el Partido Nuevo Progresista, partido ultraderechista. Sí. Pero me preocupa que la religión se define como una fuerza conservadora, en lugar de ser una fuerza liberadora, como tú acabas de pensar. El efecto real es distinto. La religión se ha convertido en una manera de mantener la pobreza, de mantener el discrimen, de mantener el desprecio a la comunidad LGBT, de intentar controlar a la mujer y su dominio del cuerpo, su derecho sobre el cuerpo, que muchas veces sube el poder político a dictadores, como fue Hitler. Los católicos y los evangélicos en Alemania votaron por Hitler en el año 32. Sí. No, mira, Irán, Los católicos muchas veces ocultaron o miraron la vista ante el holocausto. De hecho, y vi un documental que lo ayudaron a escaparse después a los nazis. Sí, hicieron la ruta esa para llegar a Argentina. Con todo respeto, yo a veces digo, con todo respeto, Dios me libre de los cristianos. Porque la historia ha sido terriblemente negativa desde el punto de vista del cristianismo. Desde que ellos mismos se mataban. Los mismos cristianos del siglo II y III mataban a los otros cristianos porque eran herejes. El cristiano que dudara de la divinidad de Jesucristo era hereje y era asesinado. ¿Okay? Yo creo como para... Eso, la figura de Jesús es creada durante 500 años. Se toma la iglesia cristiana para desarrollar la figura de Jesús. La primera versión de Jesús era que no era hijo de Dios, que era un profeta. Fue del siglo IV y V que convirtieron a Jesús en hijo de Dios. ¿Sabes lo único que yo creo que ocurrió en la vida de Jesús? Su crucifixión. Y lo crucificaron no por ser el hijo de Dios, lo crucificaron por ser un agitador. Sí. Porque estaba en contra del imperio, de la ocupación romana
de Judea y de lo que era en ese momento Palestina. Sí. Porque fueron los romanos que le pusieron un nombre Palestina al sector de Judea, bueno, después del año 70. Le cambiaron el nombre a Judea, a Palestina. Pero yo creo, para cerrar, yo seguiré pensando como pienso. Y lo bueno de este coloquio digital es que se ha mantenido la altura y el respeto de ambos, y hemos podido hablar de este tema que es bastante controversial con una tranquilidad y una paz, y no hemos sido violentos en hacer llegar el punto de vista tuyo. Así que tú me perdonas que yo tenga dudas. Es que Irán, yo no te culpo. Hay que decírselo a otros cristianos. Sí, yo no te culpo que tengas dudas. Porque se prohíbe dudar. Sí, inclusive costó la vida a mucha gente. Sí, y todavía hay. Yo no te culpo porque eso está ahí. Pero también hay sus cosas positivas, como dije, han influido. Ahora mismo, por ejemplo, el Papa tiene 1 millón y pico de seguidores. O sea, si fuese presidente de un país, el Papa, sí, el cristianismo, son 1 billón y pico. O sea, que si él fuera presidente de un país, fuera quizá el país de más población. El cristianismo, bueno, si contamos el Islam, el judaísmo, una tercera parte de la humanidad, un poquito más quizás, tienen creencias bíblicas parecidas a la Biblia. Sí. Pero lo más que me ha gustado de hoy es... Pero la mayoría de la humanidad no cree en Jesús. Ok. O dice que no fue Dios o que no es Dios. Okay. Tú lo sabes porque yo no tengo esa altura tuya de educación. Yo soy un contable y me dedico a sumar y restar, pero yo te conozco a ti hace muchos años y respeto tu nivel de estabilidad. De hecho, a mí me gusta conversar contigo. Mira, lo importante no es la religión ni la existencia de los dioses. Lo importante es que entre nosotros haya humanidad, haya amor, haya tolerancia y haya el deseo de progresar entre nosotros de manera justa y apropiada. Que nadie, ningún Dios tiene el derecho de obligar a sus feligreses a matar a otros o quitarles la tierra a otros. Te voy a hacer una historia breve. Yo estuve hospitalizado y al lado mío había yo soy católico, dormía un muchacho evangélico. Y los evangélicos fueron muchos a visitarlo, a orar. Y los católicos, pues más o menos, fueron 1 o 2, pero que una viene el ministro y dice: joven, ¿puedo orar por ti? Yo sé que tú eres católico. Y dice: mire, una oración yo no te la niego a nadie, óreme. Y el tipo me oró y me dice: y ojalá mañana te den de alta. Ya llevaba 5 días y a los 3 días me dieron de alta. Y bueno, muchacho, dile al ministro, mano, que la oración de él me salvó. Tú sabes que me sacó. O sea, que yo estaba bien abierto. Es más, puede venir un africano ahí, hasta un espiritista. Porque la religión, como digo, está tan... Y si a veces, por ejemplo, tenemos católicos que son espiritistas, tú sabes, y eso es un choque. Mi familia es bien espiritista. Y mi familia es bien espiritista. Pero gracias por la oportunidad de hoy, ¿verdad? Que nunca me olvidaré de esto. Antes los dioses pedían sangre. Ahora piden palabras. Ahora piden oración. Así que yo no tengo ningún problema con orar. Muy bien. Orar es importante. Esa comunicación, ese vínculo con esa conciencia espiritual, con ese cosmos que nos mira y que nos observa, esa oración, esa visión interior que sale desde adentro hacia afuera, yo creo que es vital e importante. Vamos a despedirnos. Esta Hablemos ha sido distinta a los demás. Hablamos de religión, hablamos de Dios, hablamos de Jesús. Y creo que hicimos un buen trabajo, aunque no terminamos. Tenemos un abrazo de conciliación para que esa gente diga: estos tipos se han matado ahí. No hemos matado, pero hemos cambiado punto de vista y nada ha pasado.
como él me dice, tú me perdonas que yo dude, dice, pues claro, te me perdona que dude, tú dudas todo lo que tú quieras. Comenzamos este programa con la composición de Héctor Campos Parsi, Divertimiento del Sur. Nos despedimos con ella. Le damos las gracias al director técnico Adrián Siaca Pérez, a la coordinadora de producción Nilda Reyes Franco, y con eso nos despedimos hasta la semana próxima, que hablaremos con el profesor Ángel Manuel Rivera de la figura de Luis Muñoz Marín. Hasta la próxima, hablemos. Gracias.